Vamos a, vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo la semana pasada. No sé si lo recordarán, estuvimos viendo lo que es la Semana Santa. Se nos viene la Semana Santa, ya pronto vamos a tener una nueva Semana Santa que corresponde a la última semana de marzo en esta ocasión. Es una semana que podemos decir que es la semana más importante si es que, si es que queremos hacer celebraciones. Los creyentes no acostumbramos a celebrar así como tal la Semana Santa. No es un rito para nosotros, no es algo que sea tan relevante esa semana en particular. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que es una semana tremendamente relevante para toda la humanidad, ¿ya? Si usted no quiere creer eso, piensa que hay otros momentos, otras semanas, otras actividades más importantes, bien, es su decisión. Sin embargo, en la Escritura, en la Biblia, que nosotros creemos que es la palabra de Dios, buscamos y encontramos que en esta semana ocurren acontecimientos que son absolutamente trascendentes para todos y cada uno, para toda la humanidad. No es algo que, que es importante para cierto grupo religioso, para cierto tipo de personas, sino que es relevante e importante para todos y cada uno, los que estamos aquí, los que están afuera, los que les interesan las cosas de Dios y a los que no les interesan las cosas de Dios. Todas personas podemos, debemos estar atentos. La semana pasada vimos fuertemente lo que era el inicio de lo que hoy día se celebra como Semana Santa, el inicio. Y este inicio tiene que ver con el Señor llegando a Jerusalén. El Señor va a Jerusalén, Él fue en innumerables ocasiones a Jerusalén, innumerables ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión, Él se dirige para celebrar la Pascua. Ya dijimos que de acuerdo al relato histórico debiera ser aproximadamente la Pascua número 21 que celebraba el Señor. Desde los 12 años tenía obligación el judío de celebrar la Pascua. La Pascua no es la Navidad. Nosotros nos confundimos a veces con eso. La Pascua tiene que ver con celebrar la liberación del pueblo de Israel, del pueblo judío, de parte de Egipto. Algo que ocurrió algunos años, muchos años atrás, respecto al momento en que el Señor la va a celebrar. Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto y lo libera con una serie de acontecimientos cuyo acontecimiento cúlmine, el más relevante con el cual el faraón decide soltar y liberar al pueblo, es la muerte de los primogénitos. Conversamos el domingo pasado que eso tiene directa relación con lo que va a pasar en Semana Santa, con el Señor yendo a Jerusalén, porque nuestro Señor va a celebrar la Pascua, pero Él va con el propósito definitivo de cumplir las promesas de Dios. Dios había prometido un redentor, un salvador, uno que perdona. Y eso es lo que va a ocurrir en esta semana, en la semana llamada Semana Santa. Domingo, llamado tradicionalmente Domingo de Ramos, que este año va a corresponder al 24 de marzo, es el domingo en el que el Señor es recibido, ya no como uno más que va a celebrar la Pascua, es recibido como un rey, porque ya la gente lo conoce, sabe de su poder, sabe de su palabra, sabe de sus milagros. Casi recién, a muy poco andar atrás, ha resucitado a Lázaro, uno que estuvo 4 días en el sepulcro. Entonces la gente está realmente
y medianamente convencida de que Él es el Mesías, el Salvador, el Mesías prometido. Yo hoy día veo y me veo a mí hace 30 años atrás, también suficientemente convencido que el Señor es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, suficientemente convencido, pero no totalmente convencido, como pudiera ser el día de hoy. Las personas tenemos a veces arranques emocionales. Esas personas que reciben al Señor como Rey, que tiran alfombras, que tiran hojas de palma, que hacen un recibimiento de una gran autoridad, una semana después piden que sea crucificado. No el 100%, pero un porcentaje importante. Mal que mal, ganó esa opción. Pilato preguntó, ¿qué quieren que haga con él? Y la gente gritó, convencida, comprada, lo que usted quiera, gritó, crucifícale y queremos liberar a este otro que nos simpatiza más. Entonces, estamos hablando de el corazón humano. Hoy día quiero que revisemos personas que participaron en estos días, en aquel tiempo. Y me gustaría, si usted quiere seguirme en el ejercicio, intentemos identificarnos con esas personas, como que somos nosotros Pilato, como que yo soy Barrabás, como que yo soy el que grita que lo crucifiquen. Intentémoslo, porque si usted no es de Cristo, entonces probablemente usted sí se comporta como uno de esos, como uno. No, pero ¿cuándo? ¿Pero cómo? Usted me está diciendo que yo pido que crucifiquen al Señor, que lo maten. No, no, a lo mejor no era de eso usted. Sí hay gente así. A lo mejor no era de eso, pero entonces usted está pidiendo que yo me identifique con aquellos que fueron a capturar al Señor y lo tomaron preso. No, probablemente usted tampoco llegaría a ese extremo. Usted está pidiendo que yo niegue al Señor. A veces lo he negado. Usted está pidiendo. Entonces, identifiquémonos con alguno de estos personajes. Hay muchos personajes. Hay uno que sembró la duda. Tal vez ese podría ser el que usted se identifique con él y diga, sí, en realidad yo soy como esa persona que sembró la duda y que ahí la dejó. ¿Y qué hizo con Jesús? Lo dejó nomás. Dejémoslo para la otra semana. Muchos años estuve dejando al Señor para la otra semana. Y la otra semana de decisión no llegaba nunca. Así que le quiero invitar a leer en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer varios pasajes hoy día. Vamos a dedicarnos más a leer que a comentar, pero sí, por supuesto, vamos a comentar. Lucas 27. Lucas 27. Perdón, perdón. Estaban todos comentando. Es Mateo. Mateo 27. Estaban todos comentando. Se me perdió Lucas 27. Al final de esta intervención mía les voy a contar lo que me pasó hace 7 minutos allá atrás. Tuve un percance tecnológico. Mateo 27. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Vamos a dejarlo hasta ahí. Venida la mañana, entraron en consejo contra Jesús para entregarle
a muerte. Aquí tenemos a algunos personajes, los principales sacerdotes. Usted dirá, sí, yo no soy ni principal, ni sacerdote, ni nada. Sí, pero identifiquémonos con alguno de ellos. Entraron en consejo, o sea, ellos son capaces de tomar un tema y ponerse de acuerdo respecto a Jesús. Respecto a Jesús. ¿Has tomado alguna decisión respecto a Jesús? ¿Así tan drástica como esta? No, ¿verdad? ¿Sí? Además, no nos compete, nosotros no estamos juzgando a Jesús, nunca lo estamos juzgando. Sin embargo, Jesús golpea nuestra puerta todos los días, todos los días. Cada vez que tienes una bendición en tu vida, cuidado, cada vez que tienes algo que no te gustó, algo malo, algo que te parece una maldición, ¿por qué me pasó esto a mí? Incluso hay gente que reclama, ¿cómo Dios permite que me pase esto a mí? ¿Sí? Hay gente que reclama sin tomar en cuenta la soberanía de Dios. Dios hace con mi vida lo que Él determina. Yo, ¿quién soy yo para preguntarle y decirle, ¿por qué me hiciste este bien? Nunca preguntamos eso, preguntamos al revés, ¿por qué me hiciste este mal? Y fíjense que estos hombres están tomando consejo contra Jesús. Si tú no tomas consejo en tu vida a favor de Jesús, a favor de su obra, a favor de lo que Él ha hecho, a favor de la promesa que tiene de venir a buscar a los suyos, si tomas un consejo tuyo en contra, significa que quieres seguir sin creer, quieres continuar con tu vida y que Jesús no se inmiscuya en tu vida, que no forme parte de tu vida. Eso es muy, muy parecido a decir que estoy tomando consejo contra Jesús. Y eso es una actitud que la vemos mucho. Creemos que si tú estás acá y no has tomado, no has decidido quedarte afuera, probablemente es porque tú tienes algo, alguna inquietud. Hay alguna inquietud en ti. Hay algo que te dice, hay un Dios. Segundo, lo que ocurrió hace casi 2000 años en esta Semana Santa, lo que ocurrió, primero es real y segundo, tiene que ver conmigo. Es algo que tiene que ver conmigo. Y yo, en mi intimidad, tendré que tomar algún consejo a favor de Jesús o en contra de Jesús, como estos sacerdotes que se juntaron a hablar algo en contra de Jesús. Lucas 22. Ahora sí. Lucas 22. Este sí existe. Lucas 22. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Mire la actitud con la que el Señor va a comer la Pascua, a celebrar la liberación del pueblo judío de la mano opresora de Egipto. Muchos años atrás, Él estaba celebrando, sin embargo, Él les dice que esta Pascua en particular la ha deseado mucho comer antes que padezca. O sea, el Señor sabe lo que viene. 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Viene en la mayoría de las Biblias, dice institución de la cena del Señor,
Vámonos al 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. A mí siempre me ha llamado la atención, hay un par de cosas que me han llamado la atención. No sé si a usted le ha llamado la atención. Que exista uno que entregó al Señor. ¿Cuál es el grado de responsabilidad o de culpabilidad de una persona que entregó al Señor? Pero también me ha llamado la atención por qué era necesario que alguien lo entregara. ¿Que acaso no lo conocían? Bueno, usted pensará que el Señor se distinguía de los demás porque había un rayo de luz encima de él. No, no era así. El Señor probablemente, en cuanto a aspecto físico, era muy parecido a muchas otras personas. Era muy probable. No había identificación en ese momento, no había otra forma y por lo tanto las autoridades tenían que estar absolutamente seguras de quién era. Si era este o este o este, porque mirándolo así en una multitud, decenas, cientos, miles de personas, perfectamente podían equivocarse y no apresar al que tenían que apresar, al que ellos querían apresar. Entonces sí era necesario que hubiera uno que le entregara, en el fondo, uno que le identificara. Leemos más adelante que él se acercó al Señor en el huerto y le besó, le dio un beso y esa era la señal. Esa era la señal, ese es. Así que aquí tenemos a otro personaje que como predicamos alguna vez, hizo una intervención hace algunos años respecto a los nombres que le ponían los padres a las guaguas recién nacidas, no sé si se acordarán, y ese año ganó Matías con no sé cuánto porcentaje de niños varones llamados Matías, otros llamados no sé cómo, etcétera, y sin embargo en Chile ese año habían exactamente 0 personas que le habían puesto Judas. Nadie le pone Judas a la guagua. Nadie le pone Judas. ¿Por qué será? No creen en Dios, no creen no creen en nada. Pero parece que no hay que ponerle Judas, porque si le pongo Judas, somos especiales, ¿eh? Decimos que no creemos en el Señor. Probablemente, y a lo mejor usted está en ese caso, ¿ah? Tal vez usted está dudando y decir, no, si yo sí creo, pero mejor no digo que creo porque capaz que me metan a algo y capaz que me pidan algo y capaz que me prohíban algo y usted juega con el regalo de Dios, la salvación, juega por cosas que usted no quiere dejar o no quiere hacer, que no tienen ninguna importancia frente a la salvación de Dios, el regalo de Dios, el perdón. Así que nadie le pone Judas y este hombre discutían entre sí quién sería el que le iba a entregar. Así que si usted quiere, me acompaña y se identifica con Judas. ¿Cómo podría yo identificarme con Judas? ¿Cómo podría yo ser tan malvado? Mire, si no se necesitaba ser tan malvado. La verdad es que todos tenemos suficiente maldad como para hacer eso y muchas más cosas, muchas más cosas. No, no piense que el pecado de Judas es aún más grande que otros. Hay muchos pecados, muchos son grandes, o como dice el Señor, todos son grandes, porque ofenden al Señor. Así que aquí tenemos un hombre que entrega al Señor, un hombre que se camufla entre los discípulos durante poco más de 3 años, se esconde entre los discípulos, conversa con ellos, come con ellos, se mimetiza con ellos, así como aquí en este lugar podríamos haber, y me voy a incluir, podríamos haber muchas personas mimetizadas y no ser creyentes, simplemente decir que somos creyentes, pero no serlo. ¿Por qué? Porque nos interesa estar aquí, nos interesa que nos dejen entrar,
que no nos vayan a cerrar la puerta porque es un buen lugar para estar, es un buen lugar. Se hacen cosas bonitas, se ve la escritura, cantan bonito, qué sé yo, pero yo no soy del Señor, no soy del Señor, no creo en Él, no me interesa meterme y no paso la puerta, nunca doy el paso, nunca doy el paso. ¿Cuál paso? El paso de decir que soy del Señor. Ese paso tú lo das frente a Dios, no lo das frente aquí a nosotros. Nosotros no somos quien para juzgar si tú eres o no eres del Señor. Es tu relación directa con Dios. Así que no sea que tenemos algún Judas por acá. Ese es más fácil de tener. Uno que está entre medio, pero que no es del rebaño. Vamos al 31. Vamos a otro personaje. Lucas 22 y versículo 31. Lucas 22 y versículo 31. En la misma situación, todavía estamos en la misma situación y el Señor dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En otro evangelio dice que todos dijeron lo mismo, ¿ah? Así que no le carguemos tanto la mata a Pedro. El pobre Pedro se la llevó porque a él se lo dijo el Señor directamente. Porque Pedro tuvo una actitud de soberbia, que es una actitud que nos caracteriza a las personas cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, por lo tanto no tenemos el amor de Dios con nosotros, entonces actuamos con el amor que tenemos nosotros. Y el amor que tenemos nosotros en forma natural se llama soberbia, el quererme a mí. Yo me quiero a mí, me amo yo, ego. Y además todo lo que yo hago es magnífico. Todo lo que yo hago es magnífico. Entonces Pedro, en esa pachotada, le dice, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y esas son de la boca para afuera. La verdad es que Pedro no tenía ni la más mínima intención ni siquiera de identificarse con el Señor, ni siquiera que supieran en público que él era uno de los que estaba ahí, porque era probable que también fuera a la muerte. O sea, él además miente, además dice una frase que no es. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? ¿Cuántas veces hemos hecho esto con el Señor? Diciéndole al Señor, prometiéndole al Señor cosas, prometiéndole un comportamiento. No, yo voy a hacer esto. Cuando yo me casé iba a hacer unas promesas y por ahí un hermano anciano me dijo, no prometa nada. ¿Saben qué? No es que uno no se quiera comprometer. No es eso. El sentido es el que está aquí. No te pongas a decir cosas que más encima tú no tienes ni la más mínima intención de cumplir. Son cosas bonitas. Aquí, por supuesto que Pedro le dijo lo que le dijo, y los demás también, y los demás también. Pero a la hora de la verdad, salieron huyendo casi todos. Juan se dice que estaba por ahí frente a la cruz, Juan. Pedro miraba de lejos, de los demás no se sabe mucho, porque si fue condenado al Señor, era muy probable que todos los que andaban con él también pudieran tener algún tipo de
de reprimenda. De hecho, Pedro niega al Señor porque le sacan en cara que andaba con el Señor y él quiere desmarcarse inmediatamente. ¿Te has desmarcado del Señor? Ahora te hablo a ti que eres creyente, que sí, que eres creyente. No, no nos pongamos en el otro caso. Te hablo a ti que eres creyente. ¿Te has desmarcado del Señor? Que mejor ni sepan que tú eres creyente, que mejor nadie sospeche que tú eres de los, no sé, nos llaman evangélicos, canutos, fanáticos, nos ponen todo tipo de apelativos. ¿Te has desmarcado del Señor? Que no te vean con una Biblia, se van a burlar de mí, me van a hacer bullying, dice ahora. ¿Ah? Eso es lo que está de moda, bullying. El galardón que el Señor nos ha prometido es una eternidad con Él. El Señor no nos ha prometido que vamos a reinar sobre una ciudad. Tú vas a ser el gobernador de una ciudad. Así que tranquilos, ¿no? Vamos a estar con Él. ¿Qué vamos a hacer? Adoración, alabanza, pero lo principal, estar con Él, con aquel que vino sin tener por qué venir, se despojó de su gloria magnífica y se vistió de hombre, caminó como uno de nosotros, fue a la cruz, entrega su vida, es el único que podía entregar su vida porque Él es el Cordero, Él es el único que no tiene pecado y por lo tanto su vida entregada era una ofrenda valiosa y válida frente a Dios y Dios se complacía en Él. Si usted va a la cruz y dice que está muriendo por sus propios pecados y por los de alguien, no sirve de nada. Eso es una ofensa a Dios. Es presentarle una ofrenda inmunda. Usted y yo somos ofrenda inmunda. El Señor no. Y Él se presenta y nos lava del pecado. Así que Pedro puede ser cualquiera de nosotros aquí. Y muchos más cuando nos desmarcamos del Señor. Tengamos en eso. Hermana, hermano, y aquí le hablo a usted, hermana, hermano, le hablo, tengamos el cuidado, la reverencia, porque nuestro Señor se despojó de su divinidad y se vistió de humanidad. Él se hizo pequeñísimo y nosotros no es raro que queramos siempre hacernos grandísimos y no nos alcanza. 23, capítulo 23 de Lucas. Sigamos ahí. Este es especial. Lucas 23, versículo 3. Entonces Pilato le preguntó, ya está en juicio el Señor, ya está en juicio. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, mire, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Fíjese que Pilato, tal vez cualquiera de nosotros podría ser un Pilato. Pilato interroga al Señor y considera que no, no había ninguna maldad, ningún problema con el Señor. Al contrario, parece que también tenía antecedentes de que era una especie de líder, una especie de sanador, de profeta, de hombre muy sabio, eso lo reconocieron todos,
porque su sabiduría emanaba en cada palabra que decía. Y Pilato, interrogándolo, le dice que no, ningún delito, dice, hallo en este hombre, ningún delito hallo en este hombre. El 22, si nos vamos al versículo 22, dice, y les dijo por tercera vez, ya no haya, ¿qué más, cuántas veces más preguntarle a la gente? Quería que la gente por fin entendiera, oye, dejémoslo libre si este hombre es especial. Le dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. La vez anterior, lo mismo. Así que Pilato puede ser cualquiera de nosotros. Hemos escuchado de Jesús desde niño, desde chiquitito, cuando venía Navidad y ponían al niño Dios en el pesebre. Entonces ya estábamos escuchando de un niño Dios, de Jesús, de una cruz, de un Salvador. Yo escuché en la religión, escuché cuántas veces que Jesús era el Salvador y que había muerto por mis pecados. Yo lo escuché y a lo mejor usted lo escuchó. Sin embargo, no lo hacía propio. No era algo propio. Y esto es lo que creo le pasó a Pilato. Creo que esto es lo que le pasó a Pilato. No encontró nada malo, al contrario, hasta se sorprendió, era extraordinario. Jesús era una persona extraordinaria para él, pero no llegó al punto de entender que Jesús era el Hijo de Dios enviado para el perdón de pecados. ¿De qué pecados? De los míos, de los míos. Ya no pienso en el malhechor. Usted casi siempre cuando hablamos de pecadores pensamos en la cárcel. Ahí están los pecadores, están pagando sus culpas. Cuidado, ahí hay algunos pecadores, los otros estamos acá. Los otros estamos acá. Entonces Pilato no llega a dar ese paso de decir, este hombre no solo no tiene ningún mal, al contrario, este hombre es especial, este hombre es un enviado, este hombre es, como ya sabemos todos por la Escritura, es Dios mismo con nosotros, Emmanuel, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado, es el que derramó su sangre en la cruz por mí y por usted, si usted cree. Pilato, como nosotros sabemos la frase, Pilato se lava las manos. En algún momento, eh, simbolizando con eso que, mire, ¿sabe qué? A mí déjeme como estoy. Yo no me voy a inmiscuir con este Jesús. Ya sé ya que no es tan malvado como lo pintan, pero yo me lavo la mano. Yo no tengo nada que ver con él. No tengo nada que ver con él. Y Pilato sí tenía mucho que ver con él, y usted y yo tenemos mucho que ver con él. Pregunta Pilato, ¿qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? Mire la tremenda declaración que hace Pilato. ¿Qué haré pues de Jehová Salvador llamado Mesías? ¿Qué haré de él? Y la gente gritó, crucifícale. Y él dijo, bueno, allá ustedes. Y se desmarcó. ¿Cuánto tiempo llevas desmarcándote de Jesús? Si ya te ha hablado, Él es Jesús, Jehová Salvador, que vino a salvar, que vino a perdonar. No te desmarques como Pilato. Cuidado, Pilato estuvo a un paso de la salvación. No sabemos si después, en su vida, en el resto de su vida, Pilato entendió que ese hombre era más que un hombre, que no era un malhechor, y tal vez creyó en él. Ojalá, ojalá, así como tú y yo creamos en él. Leamos rápidamente en el 32, aquí mismo en Lucas 23 y 32, malhechores. A ver si nos identificamos como esos malhechores. ¿Con qué malhechor me identifico yo? Oiga, pero es que los dos son malos.
Póngame uno bueno siquiera para identificarme con ese. No, 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 la Escritura dice que todos somos malos. Lo que pasa es que no nos gusta que nos diga que somos malos, pero que somos malos. Y dice acá el 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro, que también era malhechor, le reprendió, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros juntamente padecemos, mas este ningún mal hizo. Y le pide al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es la profesión de fe y la carrera religiosa más corta que hay en la historia. Si usted piensa que tiene que estar metido en una religión y pasar 40 años en esa religión, perseverando y trabajando para que su cuerpo se limpie y todo, está totalmente equivocado, porque su cuerpo y sus pecados no se limpian por lo que usted haga. Fíjese que este hombre, este segundo malhechor, lo único que hizo en su vida fue maldad, fue sedición, fue homicidio, fue robo. Y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le dice que estarás hoy en el paraíso, y su profesión de fe en esta vida tiene que haber durado un par de horas, no más que un par de horas, y parte a la eternidad y parte al paraíso con el Señor. Él no perseveró, él no hizo buenas obras, no fue a ayudar a los pobres, no, no tenía ninguna posibilidad, estaba colgado en una cruz y le pide al Señor, reconociendo que había sido malo, le pide que lo perdone, porque entiende que Jesús puede perdonar. Jesús es Dios y Él puede perdonar. Ya te perdonó a ti, se lo pediste, pídeselo pues, pídeselo. Y no pienses en que viene una vida de religioso, una vida en que te vamos a prohibir cosas. Aquí no prohibimos nada. ¿Quiénes somos para prohibir cosas? ¿Quiénes somos para decirte que hagas cosas? Esto estamos hablando de tu relación con Jesús. Es tu relación. Que esta Semana Santa, que esta sea un poco distinta. Ya viene, en 2 semanas más, comienza esta semana. Identifícate con alguno de los personajes. Yo te sugiero que te identifiques con ese malhechor, porque somos malhechores. Pero al igual que en la cruz, hubo un malhechor que partió al más allá sin perdón de su pecado, partió sin el perdón de todo el pecado que había hecho. Y el otro partió al más allá perdonado y está con Cristo. De hecho, estuvo con él ese mismo día. De eso se trata la vida cristiana, no de una serie de ritos y de lo que yo tengo que hacer o de lo que yo no tengo que hacer. Se trata de tu relación con Cristo Jesús, con el Cordero de Dios, que se celebra una vez más como un hito importantísimo. La historia se divide en un antes de Cristo y en un después de Cristo. No es casualidad. Dios lo ha designado a Él como el único, como el juez, el Salvador y el juez. Que no te pille en el juicio final sin el perdón que Él mismo otorga. Así que le damos gracias al Señor por esta nueva Semana Santa, pero hagámosla propia, diciéndole sí al Señor Jesús y a su obra en la cruz. Muchas gracias y que el Señor bendiga su palabra.